En el imperio del hombre no existen los terapeutas. El turno de mañana en la oficina de autorización de Exterminatus comienza a las 4 horas, estándar terrano. Los pasillos del subnivel 97 están iluminados por luminarias parpadeantes que tiñen todo con el color del pergamino viejo. El aire sabe a aliento reciclado y al amargo rastro del sudor del miedo que se ha impregnado en las paredes durante décadas. Allí, en las profundidades del complejo del Administratum en Mordian Prime, hombres y mujeres procesan la muerte de mundos con la misma precisión metódica con la que sus colegas, 3 pisos más arriba, catalogan cargamentos de grano. El escriba adepto Matías lleva 11 años trabajando en este turno. Su espacio de trabajo es un escritorio metálico, marcado por incontables surcos de stylus, bajo una única lámpara que parpadea cada 43 segundos. A su izquierda reposa una tablilla de datos con la cola de evaluaciones planetarias de la mañana. A su derecha, un sello de bronce con el Aquila Imperial y las palabras Exterminatus autorizado, grabadas en gótico. Entre ambos, una taza de recaf que se enfrió hace horas, su superficie reflejando la luz pálida como un oscuro espejo. La primera solicitud del día proviene del sector de Cadia. Designación planetaria. Helix 7. Población. 4.000 millones de almas. El oficial informante, un coronel Vex de las 12º tropas de choque cadianas, describe un brote de lo que los informes de campo clasifican como podredumbre de Nargel, propagándose por las ciudades colmena principales. La contaminación ha alcanzado al 17% de la población planetaria. El protocolo dicta que cualquier cifra superior al 15% requiere esterilización inmediata. Bauglae. El informe 3 veces. Los números se le escapan ante los ojos como insectos. 4.000 millones de almas. Trata de no pensar en lo que significan 4.000 millones de personas. Se aferra al protocolo. 17% supera el umbral. La aritmética es clara. Toma el sello. El bronce está helado contra su palma, incluso a través de los delgados guantes de trabajo. El golpe del sello suena con un sordo zud que resuena extrañamente en la cámara silenciosa. Otro mundo muere, y aún no son las 5 de la mañana. La segunda solicitud proviene del Segmentum Obscurus. Designación planetaria. Blackstone 9. Población. 700 millones. El informe describe un artefacto de origen desconocido descubierto en el núcleo del planeta. Los tecnosacerdotes locales lo han clasificado como posiblemente xeno, emitiendo resonancias psíquicas más allá de los parámetros aceptables. La recomendación: esterilización inmediata para evitar una posible propagación de contaminación. 700 millones de almas reducidas a un renglón en la jornada matutina. La mano de Vaughn tiembla sobre el sello. La lámpara parpadea, proyectando su sombra sobre el escritorio como un reloj solar que marca la condena. El sello vuelve a descender. El sonido le parece más fuerte esta vez. Al mediodía. Autorizado la muerte de 16 mundos. Las cifras se le confunden en la mente. 3.000 millones aquí, 800 millones allá. Un pequeño mundo agrícola con apenas 50.000 almas, que por contraste casi parece insignificante. Cada sello carga con el peso de una pérdida inconcebible, pero el procedimiento no cambia. Leer el informe, verificar el nivel de amenaza, aplicar el sello, archivar la autorización, pasar al siguiente mundo en la cola. A su alrededor, otros 47 escribas hacen lo mismo. El golpeteo de los sellos sobre el papel genera un ritmo parecido a truenos lejanos, intercalado con el raspado de stylus y el zumbido de las tablillas procesando nuevas solicitudes. Nadie habla salvo que lo exija el protocolo. El trabajo continúa en un silencio que nace en los lugares donde las palabras ya no tienen sentido. En el periodo reglamentario de comida, de 15 minutos, Vaughan se sienta solo en el comedor de la subsección. La pasta nutritiva en su bandeja está coloreada para imitar comida real, aunque el sabor artificial no oculta la base de proteínas sintéticas y aditivos vitamínicos. A su alrededor, sus colegas comen con la misma mecánica indiferencia que ponen en su labor. De vez en cuando alguien tose, una vez alguien ríe, pero el sonido muere rápido, estrangulado por el peso del lugar. Vaughan contempla su reflejo en la superficie del recaf.
El hombre que lo mira tiene las mejillas hundidas y unos ojos que parecen pertenecer a alguien mucho más viejo. No recuerda la última vez que durmió bien. Sus sueños se han llenado de números, censos de población deslizándose interminables ante su visión como una tablilla que nunca se apaga. A veces sueña con mundos ardiendo, pero con mayor frecuencia sueña con hojas de cálculo y formularios de autorización, con una cola infinita de solicitudes de muerte que se extiende más allá de cualquier horizonte imaginable. La tarde trae nuevos horrores envueltos en lenguaje burocrático. Un mundo minero corrompido por cultistas del caos. Un mundo forja, donde los espíritus máquina han comenzado a entonar himnos en lenguas desconocidas. Un mundo agrícola donde los cultivos crecen formando patrones imposibles de contemplar sin dolor. Cada mundo es un universo de vidas, sueños y amores. Cada mundo reducido a un sello y un código de archivo. El peso se acumula como sedimento. Vaughan se sorprende releyendo los mismos informes una y otra vez, hasta que las cifras pierden coherencia. 4.000 millones, 700 millones, 3.000 millones, 100.000. Los dígitos se despegan de su significado y se vuelven símbolos abstractos, divorciados de la carne, la sangre y los gritos que representan. Cuando llega la autorización número 23 del día, sus manos tiemblan. La tablilla muestra un mundo llamado Esperanza, cuyo nombre del terrano antiguo significa esperanza. La ironía no se le escapa, aunque desearía que así fuera. Esperanza es un mundo de 12.000 millones de almas. Según el informe, ha caído ante una infestación genestiller que ha comprometido al 60% de la población. 12.000 millones de seres humanos. Vaughan deja el sello y se queda mirando el número. 12.000 millones de individuos, cada uno con un nombre, una familia, sueños y miedos tan complejos como los suyos. 12.000 millones de personas que despertaron esa mañana sin saber que su vida acabaría antes de la puesta del sol. 12.000 millones que morirán porque Matthias Vaughan, escriba adepto de la Oficina de Autorización de Exterminatus, toma un pedazo de bronce y lo presiona contra un papel. La lámpara parpadea 43 veces mientras permanece inmóvil. A su alrededor, el trueno sordo de los sellos continúa implacable. Sus colegas procesan sus propias colas de condenación con la misma precisión mecánica que los ha sostenido en 10.000 días iguales. El trabajo debe continuar. El imperio debe ser protegido. El bien mayor exige sacrificios. Pero algo en la percepción de Vaughan se ha desplazado, como una lente que pierde el foco. Los informes en su mesa parecen retorcerse y agitarse. Los números se reorganizan en rostros. Parpadea fuerte, pero la sensación persiste. 4.000 millones se convierten en 4.000 millones de ojos, todos mirándolo con la misma pregunta. ¿Por qué? Con dedos temblorosos toma el sello. El bronce quema en su mano, aunque sabe que es imposible. El Administratum mantiene controles ambientales estrictos, y la temperatura no ha variado más de 2 grados en los 11 años que lleva allí. Sin embargo, siente como si la marca imperial estuviera a punto de grabarse en su piel como un hierro al rojo vivo. El sello desciende sobre la autorización de Esperanza, pero el sonido no es el correcto. En lugar del golpe familiar, Vaughan oye algo que podría ser un grito, si los gritos pudieran estar hechos de silencio y matemáticas. El eco resuena en su cráneo mucho después de que el ruido físico se extinga, vibrando en las cámaras de su mente como una súplica de misericordia que nunca será respondida. El resto del día transcurre entre un miedo creciente. Cada autorización pesa más que el anterior. Cada sello lo vacía un poco más. Para cuando llega el turno de la noche, sus manos tiemblan tanto que apenas puede sostener el stylus. El último informe del día exige la destrucción de un mundo santuario caído ante una incursión demoníaca. Población: 8.000 millones de fieles servidores del emperador. 8.000 millones de personas que dedicaron su vida al culto y a la oración. 8.000 millones de almas convencidas de que su fe los protegería. 8.000 millones de voces que serán silenciadas porque la alternativa es peor que la extinción. La matemática de la misericordia reducida a esto. A veces, la muerte es la mayor bondad que el imperio puede ofrecer. Vaughan baja el sello una última vez, y esta vez el grito es claro. Retumba en sus huesos, un sonido de metal desgarrado,
de cristal hecho añicos y del último aliento de un mundo moribundo. Mira alrededor, esperando que sus colegas reaccionen, pero todos continúan con su labor, ajenos al clamor que parece sacudir los cimientos de la cámara. Esa noche, Vaughn regresa a su unidad habitacional en el sector residencial del complejo. El espacio cumple con los estándares. 12 metros cuadrados divididos en un nicho de descanso, un módulo de desecho y un área combinada de trabajo y comida. Una única ventana da a un conducto de ventilación que se eleva a 47 niveles hasta un pequeño cuadrado de cielo tan lejano que parece un mito. Las paredes, pintadas en el color crema administrativo estándar, supuestamente fomentan la calma y la eficiencia, pero a él solo le recuerdan hueso seco. Se sienta en el borde del catre y contempla sus manos. La piel parece normal, sin marcas físicas de la jornada, pero aún siente la quemadura allí, donde el sello tocó su palma. Cuando cierra los ojos, ve los formularios de autorización extendiéndose ante él como una llanura infinita, cada uno estampado con el águila de la extinción. Se extienden hasta cada horizonte, una burocracia infinita de muerte que nunca será completada, porque siempre habrá más mundos que matar. El sueño, cuando llega, no trae alivio. Susurran su nombre en lenguas que no reconoce, hablando de hijos nunca nacidos, canciones nunca cantadas y amores que murieron con los mundos que él ayudó a destruir. Las voces se superponen hasta convertirse en un rugido, como el sonido de atmósferas ardiendo, un himno de acusación que lo persigue a través de los pasillos, retorcidos de su subconsciente. Despierta a las 3 horas, media hora antes de lo previsto. La unidad habitacional está exactamente como la dejó, y sin embargo algo se siente distinto, como si manos invisibles hubieran reordenado el espacio de manera sutil. Las sombras parecen más profundas, y la estrecha franja de luz que entra por el conducto se curva en ángulos imposibles. Cuando fija la vista en un objeto, lo ve normal, pero en su visión periférica, todo parece agitarse con un movimiento contenido. El camino hacia el subnivel 97 le toma más tiempo de lo habitual, aunque la ruta no ha cambiado. Los pasillos del Administratum se estiran y contraen como si fueran las entrañas de un organismo colosal, y más de una vez Vaughn se descubre tomando giros que no recuerda haber hecho, solo para llegar al destino por caminos que no deberían existir. Los otros trabajadores del turno temprano pasan a su lado como fantasmas, con los rostros pálidos e indistintos bajo la luz titilante de los iluminadores. Su escritorio lo espera tal como lo dejó la noche anterior, pero al mismo tiempo parece distinto. La tablilla de datos muestra la cola de solicitudes de la mañana, aunque los números se agitan y retuercen ante sus ojos como si estuvieran vivos. Las cifras de población se reorganizan en patrones dolorosos de mirar, geometrías de muerte que siguen reglas matemáticas que no comprende, pero que reconoce como intrínsecamente erróneas. La primera autorización del día debería ser rutinaria. Planeta designado Mercy 12, población de 2 millones, caído bajo invasión orca con un 0% de posibilidad de defensa exitosa. Los números son claros. La evaluación de la amenaza es inequívoca. El protocolo sencillo. Sin embargo, cuando Vaughn extiende la mano hacia el sello, sus dedos lo atraviesan como si estuviera hecho de humo. Parpadea con fuerza y vuelve a intentarlo. Esta vez siente el familiar peso del bronce entre sus dedos, pero al levantarlo, nota que el aquila ha sido sustituido por otro símbolo que cambia cada vez que intenta enfocarlo. Un instante parece un cráneo, luego una boca gritando, después una estrella que colapsa sobre sí misma. El símbolo le quema la retina como mirar directamente una luz cegadora, y aún así no puede apartar la vista. El sello desciende sobre el formulario de autorización, pero en lugar del sonido seco y familiar, resuena el gemido de un mundo muriendo. No la muerte rápida de un bombardeo orbital, sino la agonía lenta de un planeta ardiendo desde sus entrañas. Vaughn escucha los gritos de 2 millones de almas que comprenden que nadie vendrá a salvarlos, que sus plegarias han sido respondidas con fuego y silencio. A su alrededor, sus colegas siguen trabajando con la misma precisión mecánica, pero ahora él ve la verdad tras sus rostros serenos. Cada uno carga con el peso de incontables mundos muertos en la mirada, un fardo que se vuelve más pesado cada día. Han aprendido a seguir funcionando bajo el peso de la complicidad.
pero el costo se nota en el temblor de sus manos cuando creen que nadie los observa, en los huecos vacíos de sus ojos donde antes habitaba la esperanza. La mañana avanza entre horrores familiares que ahora parecen extraños bajo su nueva percepción. Cada autorización exige un esfuerzo mayor, como si el peso de la muerte acumulada se acercara a un umbral crítico. Al llegar el descanso del mediodía, Vaughn apenas puede levantar el sello, y cuando lo logra, siente que sostiene un metal al rojo vivo que atraviesa carne y hueso hasta tocar el alma. En el comedor, los demás adeptos evitan mirarlo. Las conversaciones mueren cuando se acerca y todos encuentran excusas para sentarse lejos. Se pregunta si su condición es visible, si la locura que le crece detrás de los ojos se refleja en su rostro como una marca del caos. Tal vez puedan oler la corrupción en él, ese aroma dulce de una mente que se quiebra bajo una presión que nunca estuvo diseñada para soportar. La pasta nutritiva de su bandeja ya no es el marrón regulado de siempre, sino rojo como sangre fresca. Al probarla, sabe a cobre y sal, y desciende por su garganta como una acusación líquida. Come a la fuerza porque el protocolo lo exige, porque mantener la salud física es esencial para mantener la eficiencia, porque el trabajo debe continuar pese al sufrimiento personal. Pero el trabajo se ha convertido en otra cosa. Cada autorización de la tarde llega con voces, susurros de los condenados, últimas plegarias de los fieles, maldiciones de los rebeldes. El sello en su mano pesa como si estuviera forjado con la gravedad comprimida de estrellas muertas. Cada vez que lo estampa, siente el empuje de mundos enteros contra su palma, el peso de 12.000 millones de almas resistiéndose a su destrucción. Los informes también han empezado a cambiar. Donde antes había evaluaciones secas de porcentajes de amenaza, ahora aparecen detalles que no deberían figurar en documentación oficial. Niños separados de sus padres en disturbios de evacuación, amantes que prometen reencontrarse en la luz del emperador, sin saber que ninguna luz seguirá a la oscuridad. Ancianos que mueren con plegarias en los labios y confusión en el corazón. Estos relatos se manifiestan entre líneas, visibles solo con la visión periférica. Si intenta leerlos directamente, se desvanecen como sueños al despertar, dejando únicamente cifras y porcentajes. Pero Vaughn sabe que están ahí, escondidos en los espacios entre palabras, recordándole el costo humano que la burocracia convierte en números manejables. Al final de su tercer día de locura creciente, ya no distingue entre las voces de los vivos y las de los muertos. Sus colegas hablan en susurros que llevan el mismo peso de desesperación final. El iluminador sobre su escritorio ya no parpadea a intervalos regulares, sino al ritmo de sus propios latidos, proyectando sombras que se mueven con voluntad propia. La última autorización del día dicta la destrucción de un mundo llamado Nuevo Edén, población 15.000 millones. El nombre le parece una crueldad. Edén, el paraíso mítico de las leyendas antiguas, ahora destinado a purificación por fuego, porque el paraíso es un lujo que la galaxia no puede permitirse. La evaluación describe una plaga de origen desconocido que hace experimentar a sus víctimas visiones de paz y dicha antes de que sus cuerpos se disuelvan en moléculas. La contaminación alcanza ya al 93% de la población. 15.000 millones de personas muriendo en ignorancia feliz, sus últimos momentos bañados en gozo artificial, mientras su carne se descompone a nivel celular. La plaga les ofrece un paraíso como muerte, una misericordia más terrible que el simple fin, porque les roba la dignidad del sufrimiento. Mueren felices, y eso hace que su muerte sea aún peor. Vaughn levanta el sello con manos que ya no siente como suyas. El bronce se ha convertido en otra cosa, no metal, sino dolor cristalizado, no sólido, sino líquido fluyendo como mercurio de pura tristeza. Al estamparlo, el sonido no es el golpe de rutina, sino el alarido de 15.000 millones de almas comprendiendo, en su último instante, que su felicidad fue mentira. El grito que sigue es el suyo, y resuena por la cámara hasta parecer provenir de todas partes a la vez. Sus colegas lo miran con leve fastidio, como si hubiera roto la etiqueta, no como si hubiera gritado la angustia acumulada de mundos enteros. Una mujer cuyo nombre nunca ha sabido se acerca con una tablilla de datos en mano. Escriba, adepto Vaughn.
dice con ese tono plano que pretende sonar a preocupación en el administratum. Parece estar experimentando una respuesta de estrés. Preséntese en la División de Higiene Mental para evaluación y tratamiento. División de Higiene Mental. Las palabras lo golpean como un impacto físico. Ha escuchado rumores en susurros, historias de un lugar en los niveles más profundos donde llevan a los que ya no pueden cumplir con su deber para reacondicionamiento. Ninguno ha vuelto a su puesto. Algunos hablan de reasignaciones, otros de destinos más oscuros. La mujer espera mientras Vaughan se queda inmóvil, procesando el significado de sus palabras. A su alrededor, los demás han regresado a su labor. El sonido de los sellos marca la cadencia de la muerte institucional. La cola de autorizaciones sigue creciendo, cada solicitud cargando con el peso de incontables almas a la espera de juicio. El trabajo continuará con o sin Matthias Vaughan. Se levanta despacio, con las piernas temblorosas. La tablilla de autorizaciones de la mañana parece burlarse desde el escritorio de metal. 43 mundos destruidos antes del descanso. Casi 200.000 millones de almas borradas. Un buen día de trabajo según los estándares del administratum. Una prueba de eficiencia y dedicación. Los números deberían darle satisfacción, pero lo único que siente es el ardor de acusaciones grabadas en su alma. El camino hacia la división de higiene mental transcurre bajo una niebla de terror creciente. Los pasillos se alargan más de lo natural y los iluminadores proyectan sombras con vida propia. Cree ver figuras en la oscuridad periférica. Formas altas y delgadas que podrían ser siervos mecánicos o algo mucho peor. Cuando mira de frente, no hay nada. Pero la sensación de ser observado le oprime el cráneo. El ascensor que lo lleva hacia abajo se mueve con eficiencia antinatural, como si descendiera no por niveles físicos, sino por capas de la realidad misma. El panel muestra pisos que no deberían existir. Subnivel 98, 99, 100. Y más allá símbolos imposibles de mirar sin dolor. Cierra los ojos, pero las cifras siguen ardiendo tras sus párpados. La división de higiene mental se encuentra en el subnivel 112. Una profundidad que debería situarse bajo los cimientos mismos del complejo, pero que de alguna forma existe. Las puertas se abren a un corredor cuyas paredes parecen cubiertas por un material pálido y orgánico, con textura de piel o pergamino. Bajo la superficie se intuyen movimientos, como si algo vivo se retorciera oculto. El aire tiene un dulzor nauseabundo con un trasfondo químico que quema los senos nasales. Sobre él, las luces blancas y frías no proyectan sombras, pero hacen que la oscuridad parezca más densa. El eco de sus pasos rebota en direcciones imposibles. Al final del pasillo lo espera un doble portón marcado con el sello del administratum y la inscripción en gótico. División de higiene mental. Personal autorizado únicamente. Bajo esto, en letras más pequeñas, un aviso. Abandonad toda cordura quienes entréis aquí. Las palabras parecen cambiar mientras las lee, reordenándose en combinaciones que forman mensajes que no quiere comprender. Las puertas se abren a su paso, revelando una recepción que desafía toda lógica arquitectónica. El espacio es mucho más grande de lo que el edificio podría contener, extendiéndose hacia sombras que sugieren distancias imposibles. Las paredes se curvan hacia arriba y luego hacia adentro, dando la impresión de encontrarse dentro de un organismo colosal. El suelo bajo sus pies cede suavemente, como si caminara sobre carne apenas recubierta por una delgada capa de material sintético. Detrás de un escritorio que parece tallado de una sola pieza de hueso se encuentra una figura que alguna vez pudo haber sido humana. El recepcionista, si puede llamársele así, viste las túnicas de un escriba del administratum, pero la tela parece haberse fusionado con la carne subyacente, creando una transición perfecta entre vestidura y piel. El rostro que lo observa lleva la expresión de eficiente cortesía típica de cualquier burócrata del imperio, pero los ojos son incorrectos, demasiado brillantes, demasiado conscientes, cargados de una compasión mecánica más terrible que la crueldad abierta. «Escriba adepto Vaughan», dice el recepcionista, y su voz arrastra armónicos que revelan múltiples gargantas trabajando al unísono. Se le esperaba. Diríjase a la cámara de evaluación 17 para la valoración inicial. El recepcionista extiende lo que podría ser una mano o un apéndice mecánico, señalando un pasillo que se adentra más en la instalación. Las paredes de ese corredor están cubiertas de tablillas de datos.
Miles y miles, dispuestas en patrones geométricos perfectos. Al pasar, Bogg comprende que cada tablilla muestra un conjunto distinto de cifras, conteos de población, registros de bajas, códigos de autorización. Es la acumulación de cada mundo que alguna vez ayudó a condenar, exhibidos como trofeos o acusaciones. Algunas muestran imágenes en movimiento, bombardeos orbitales reduciendo ciudades a vidrio, bombas víricas esparciendo su carga a través de las corrientes atmosféricas, torpedos ciclónicos quebrando cortezas planetarias como cáscaras de huevo. Las escenas se desarrollan en silencio, pero Bogg oye los gritos igualmente, resonando en los pasillos de su memoria y en las cámaras de su culpa. Cada imagen está acompañada de fechas y códigos, un registro burocrático del apocalipsis presentado en archivos pulcros y ordenados. La cámara de evaluación 17 se oculta tras una puerta marcada con símbolos que cambian de forma cada vez que los mira. El interior desafía toda descripción lógica. Es al mismo tiempo demasiado grande y demasiado pequeño, con paredes que se doblan en ángulos imposibles para un espacio tridimensional. La iluminación no proviene de fuente visible alguna, baña todo por igual, sin sombras, como si emanara del propio aire. En el centro se erige una silla que parece más cultivada que construida. Su superficie brilla con el lustre húmedo de algo recién vivo. Al acercarse, Bogg advierte que palpita con un ritmo idéntico a los latidos de su corazón. De la silla se extienden conexiones semejantes a fibras nerviosas o cables de datos que se pierden en puertos de las paredes, demasiado orgánicos para resultar mecánicos. «Tome asiento», dice una voz que proviene de todas partes y de ninguna a la vez. La evaluación comenzará en breve. Bogg se sienta y de inmediato siente cómo las conexiones se adhieren a su carne. No hay dolor, solo la extraña sensación de invasión mientras conciencias ajenas recorren los senderos de su mente. Es como dedos fríos hurgando entre sus recuerdos, examinando cada pensamiento y emoción con un desapego clínico. Intenta resistirse, pero las conexiones ya lo han convertido en una extensión del propio aparato de la instalación. La evaluación no se expresa en palabras, sino en inserciones directas en su conciencia. Los interrogadores, lo que quiera que sean, no pierden el tiempo con el lenguaje cuando pueden acceder a sus pensamientos de forma inmediata. Revisan sus recuerdos de la sala de autorizaciones, reproduciendo escenas de sellar condenas de muerte con la misma atención minuciosa de un archivista clasificando manuscritos antiguos. Lo que más les interesa no es el hecho de su colapso, sino la naturaleza específica de éste. Indagan en sus memorias de voces escuchadas, rostros percibidos en las cifras de población, la sensación del peso de la muerte acumulada oprimiendo su mente. Los síntomas se catalogan y se cruzan con bases de datos vastísimas de casos semejantes, parte de un patrón mayor que sugiere algo más que simples quiebres psicológicos. Una forma de contaminación psíquica que se expande a través de la burocracia como una plaga lenta. Cada autorización lleva consigo un fragmento del grito psíquico de un mundo moribundo, y con el tiempo esos fragmentos se acumulan en la mente de los funcionarios hasta alcanzar una masa crítica que supera su capacidad de razonamiento. El administratum lo sabe desde hace siglos, pero lo acepta como un costo necesario. Quienes sucumben son reemplazados con reclutas nuevos, sus conocimientos extraídos y transferidos a las bases de datos antes de que sus mentes sean borradas o algo peor. El sistema procesa con igual eficacia la destrucción de mundos y la destrucción de quienes gestionan esa destrucción, todo con precisión burocrática. Lo que hace especial el caso de Bogg no es la gravedad de su colapso, sino su momento. Resistió 11 años de servicio, colocándolo en el percentil 97 de resistencia psicológica. La mayoría sucumbe en menos de 3. Esta anomalía lo convierte en objeto de estudio. Los evaluadores profundizan más, analizando las rutas neuronales que le permitieron sobrevivir tanto tiempo en condiciones que quebrarían a casi cualquiera en meses. Descubren que su cerebro desarrolló una adaptación única. Una disociación selectiva tan completa que equivalía a 2 personalidades compartiendo el mismo cuerpo. Una ejecutaba el trabajo con eficiencia mecánica. La otra observaba desde la distancia, protegida del impacto emocional. El colapso llegó cuando esa barrera se derrumbó, inundando la conciencia del trabajador con la acumulación de trauma del observador. Esta adaptación los fascina. Si logran comprenderla y replicarla, podrían crear escribas capaces de funcionar indefinidamente sin sucumbir a la contaminación psíquica.
Las ganancias de eficiencia serían enormes, sin más pérdidas por reemplazos, sin interrupciones de flujo por crisis nerviosas, sin desperdicio de recursos humanos en un imperio donde cada individuo es una inversión del poder imperial. La evaluación se prolonga horas o quizá días. El tiempo carece de sentido en esa cámara sin ventanas y geometría imposible. Los nexos neurales cartografían cada sendero de su conciencia, elaborando esquemas detallados de su arquitectura psicológica. Exploran recuerdos de infancia en busca de traumas que hubieran contribuido a sus mecanismos adaptativos, analizan sueños en busca de sensibilidad psíquica, desmenuzan miedos y vergüenzas con la misma minuciosidad con que estudian sus registros laborales. Bogan permanece consciente pero reducido a espectador. Ve cómo su mente se abre y clasifica como un espécimen en un laboratorio inmenso. Sus experiencias más íntimas son reducidas a datos en una investigación destinada a perfeccionar métodos de control. La violación resulta peor que la tortura física porque ataca la esencia misma de lo que lo hace humano, su capacidad de pensar y sentir. Los evaluadores descubren que su derrumbe no fue causado solo por la acumulación de muertes, sino por un instante de reconocimiento. El mundo designado Esperanza, con sus 12.000 millones de almas, quebró sus defensas porque compartía nombre con su planeta natal, destruido en su infancia durante la 13ª Cruzada Negra. El lazo entre trauma pasado y deber presente generó un bucle de retroalimentación que reventó sus mecanismos de compartimentación. Esto añade otra capa de interés. Los funcionarios con vínculos personales a mundos destruidos suelen ser filtrados en el proceso de selección, pero su expediente no muestra origen alguno. O el filtro falló, o alguien manipuló su archivo para colocarlo allí, forzando sus vulnerabilidades al límite. El hallazgo se marca para investigación futura, aunque Bogan sabe que la verdad se disolverá en la maquinaria burocrática del imperio, lenta, meticulosa y sin consideración alguna por consecuencias individuales. Al concluir la evaluación, las conexiones se retiran de su mente, dejando un vacío doloroso, como miembros fantasmas amputados. Las preguntas cesan, la intrusión se repliega, permanece solo en la silla palpitante, a la espera de la decisión sobre su destino. Cuando la voz regresa, lo hace con una nota de satisfacción que suena más mecánica que emocional. Evaluación completada. El sujeto presenta una arquitectura psicológica única con potencial aplicación en protocolos de condicionamiento avanzado. Se recomienda su transferencia a la División de Reacondicionamiento para tratamiento experimental. División de Reacondicionamiento. Las palabras arrastran implicaciones que Bogan preferiría no explorar, pero las conexiones neurales le han dejado un acceso fragmentario a la base de datos de la instalación y no puede evitar comprender lo que le espera. La división de reacondicionamiento se especializa en la modificación psicológica, la edición selectiva de memoria y personalidad para crear individuos mejor adaptados a las funciones que les son asignadas. El proceso es irreversible y conlleva una alta tasa de mortalidad, pero quienes sobreviven emergen como siervos perfectos del imperio, incapaces de sufrir las disfunciones psicológicas que aquejan a la conciencia humana normal. Lo desarmarán pieza por pieza, examinando cada componente de su personalidad como técnicos desmontando una máquina. Extraerán lo que consideren defectuoso, su empatía, su capacidad de ver rostros individuales en estadísticas poblacionales, su tendencia a cuestionar la necesidad del trabajo que desempeña. Lo que quede será reconstruido conforme a especificaciones diseñadas para maximizar la eficiencia y minimizar la resistencia psicológica. El ser que emerja llevará su nombre y su apariencia física, pero todo lo que hacía de Matthias Bog un ser humano habrá sido extirpado con precisión quirúrgica. La silla lo libera y se pone de pie sobre piernas temblorosas que siente desconectadas de su cuerpo. La sonda neural lo ha dejado desorientado, como si su conciencia estuviera ligeramente desplazada de su posición natural dentro del cráneo. La cámara a su alrededor parece retorcerse y fluir, con su geometría imposible aún más distorsionada mientras su percepción intenta readaptarse al mundo sensorial normal. Una puerta diferente se abre en una pared donde no debería caber, revelando un corredor flanqueado de celdas. Cada celda contiene una figura que quizá fue humana alguna vez. Algunos se mecen de forma rítmica y mecánica. Otros miran fijamente los muros con expresiones de vacío absoluto. Unos pocos ríen con una alegría rota,
propia de mentes que han sobrepasado su capacidad para procesar la realidad. Son los fracasos. Personal que no pudo ser reacondicionado con éxito, sus personalidades destrozadas en el intento de reconstruirlas según las especificaciones del imperio. Representan la tasa de pérdida aceptable en la búsqueda de la perfección psicológica. Se almacenan hasta que mueran por causas naturales o hasta que el centro necesite espacio adicional. Su presencia es advertencia y promesa a la vez. Sométete voluntariamente y el proceso será cuidadoso. Resiste y únete a los quebrados que llenan estas celdas. Bob avanza escoltado por figuras con túnicas médicas que se mueven con la precisión de servocráneos, aunque conservan rasgos humanos suficientes para sugerir que alguna vez fueron como él. Sus rostros no muestran expresión. Sus movimientos carecen de gesto innecesario. Su habla se reduce a órdenes funcionales emitidas con voces monótonas. Son ejemplos perfectos de reacondicionamiento exitoso, recursos humanos optimizados para su función y despojados de toda respuesta emocional ineficiente. La división de reacondicionamiento ocupa una sección que parece existir en un espacio distinto. Los corredores se extienden en distancias imposibles, conectando cámaras que no podrían caber en ningún marco arquitectónico racional. Las paredes están hechas del mismo material orgánico que vio en la recepción, pero aquí palpitan más intensamente, formando patrones que evocan sistemas circulatorios o redes neuronales colosales. El aire huele a medicinas, incapaz de ocultar del todo un trasfondo de podredumbre orgánica. Las cámaras de tratamiento parecen quirófanos diseñados por alguien que solo conociera la medicina de forma teórica. Cada una contiene un equipo que combina instrumentos reconocibles con dispositivos que parecen cultivados más que fabricados. Coronas de interfaz neural cuelgan de brazos articulados en el techo, como arañas metálicas listas para descender. Mesas quirúrgicas que podrían estar talladas en hueso, o en algo peor reposan bajo sistemas de luz que proyectan espectros que los ojos humanos jamás debieron percibir. Vaughn es colocado en la celda de espera previa al tratamiento número 7, un espacio que logra ser al mismo tiempo claustrofóbico y agorafóbico. Las paredes se cierran a su alrededor mientras se extienden hasta el infinito, creando un paradoja espacial que intensifica la presión psicológica de aguardar la ejecución de su sentencia. El único mobiliario es una cama que brota del suelo como una formación fúngica, blanda y tibia como tejido vivo. El tiempo se deforma en esa celda. Vaughn no puede determinar si pasan minutos u horas, como si la instalación existiera en un marco temporal desconectado de la causalidad normal. A veces siente que lleva esperando eternamente. Otras, que acaba de llegar. Las paredes ocasionalmente proyectan imágenes de su pasado, escenas de su niñez en aquel mundo agrícola ya desaparecido, recuerdos de su entrenamiento en el Scholam Progenium, fragmentos de sueños que creí olvidados décadas atrás. Estas imágenes son consuelo y tormento a la vez, recordatorios de todo lo que está a punto de perder. El proceso no solo borrará esos recuerdos, los editará. Las nanas de su madre convertidas en simples archivos de audio. Su primera visión de la luz del emperador en su ceremonia de confirmación transformada en parámetro de cumplimiento devocional. Todo lo que da sentido a su existencia será catalogado y archivado, dejando únicamente los componentes operativos necesarios para el rendimiento óptimo. En lo que podría ser su tercer día en la celda, o su primera hora, Vaughn comienza a escuchar sonidos de las cámaras de tratamiento. Las paredes son demasiado gruesas para transmitir audio, pero los gritos llegan igualmente, incrustados directamente en su corteza auditiva. Las voces tienen cadencias familiares. La entonación medida de escribas del administratum, la precisión seca de oficiales militares, las súplicas desesperadas de civiles atrapados en una maquinaria burocrática imposible de comprender o resistir. Cada grito es un relato de disolución de la personalidad, de conciencias desmontadas y reensambladas, según especificaciones escritas por entidades incapaces de comprender el peso de la emoción humana. Algunos mantienen coherencia hasta el final, rogando a sus verdugos conservar un recuerdo, un fragmento de lo que fueron. Otros se desintegran en ruido inarticulado mientras el lenguaje es arrancado capa por capa. Unos pocos alcanzan una forma horrible de trascendencia. Sus gritos finales se transforman en himnos de gratitud por ser liberados de la carga del pensamiento independiente.
Los peores sonidos provienen de las cámaras de condicionamiento avanzado, procedimientos experimentales destinados a crear personal capaz de funcionar indefinidamente en condiciones que quebrarían a cualquier mente normal. Estos sujetos no gritan, ríen. Sus voces arrastran un júbilo mecánico, señal de que sus mentes han sido empujadas más allá de la cordura, hacia territorios sin nombre en lengua humana. Su risa resuena en los corredores como cristales quebrándose, hermosa y terrible a la vez. Entre los gritos y la risa, Vaughn percibe otro sonido, un cántico bajo y rítmico que parece emanar de la propia estructura de la instalación. Las palabras, si son palabras, siguen patrones que sugieren lenguaje, aunque incomprensibles. Podría ser código binario vocalizado por espíritus máquina, o algo distinto. La instalación misma hablando en lenguas adquiridas tras exponerse a demasiadas mentes rotas. Las paredes de su celda laten al ritmo del cántico, su superficie orgánica cambiando entre estados imposibles, a veces sólida como piedra, otras fluida como mercurio, en ocasiones pura información cristalizada en espacio físico. En lo que calcula como su cuarto día de cautiverio, aunque el tiempo ya carece de significado en este lugar fuera de la causalidad, Vaughn recibe una visita. Una figura se materializa en su celda, vestida con túnicas de alto funcionario del administratum, pero tejidas de flujos de datos y luz. El rostro bajo la capucha le resulta familiar y, sin embargo, incorrecto. Son sus propios rasgos, reorganizados según criterios que priorizan la función sobre la humanidad. «Hola, Matías», dice la figura, y la voz es la suya, vacía de calor, llena de precisión mecánica. «Soy tu reemplazo». El sustituto le explica con paciente eficiencia que representa el resultado exitoso del proceso experimental de condicionamiento. Posee todos sus conocimientos y formación, pero ninguna de sus vulnerabilidades psicológicas. Puede autorizar exterminatus con perfecto desapego, viendo la destrucción de mundos como una función necesaria y no como una catástrofe moral. No siente culpa por las muertes que firma, porque carece de la capacidad de sentirla. Esa emoción ha sido identificada como contraproducente. Te interesará saber, continúa el reemplazo, que tu caso ha aportado información valiosa sobre la resistencia psicológica. La compartimentación espontánea que desarrollaste representa una adaptación evolutiva significativa al estrés burocrático. Hemos incorporado estos mecanismos a nuestros protocolos estándar, lo que nos permite crear personal capaz de funcionar indefinidamente, sin sucumbir a la contaminación psíquica que te destruyó. La presencia del reemplazo cumple múltiples propósitos. Le permite a Vaughn ver su propio futuro, el ser en que lo convertirán tras el reacondicionamiento, despojado de todo lo que lo hace humano, pero conservando todo lo que lo hace útil. También funciona como una forma de tortura psicológica, obligándolo a enfrentar la realidad de que su reemplazo no solo es posible, sino necesario, que la maquinaria del imperio continuará funcionando, sin importar su destino individual. Más perturbador que la existencia del reemplazo es su aparente satisfacción con su condición. No muestra señales del conflicto interno que llevó a Vaughn a quebrarse, ninguna indicación de que sufra bajo el peso de sus responsabilidades. Ha alcanzado un estado perfecto de armonía funcional, capaz de autorizar un genocidio con el mismo grado de implicación emocional que emplea al tramitar papeleo rutinario. Esa satisfacción representa al mismo tiempo la salvación definitiva o la condena absoluta, y Vaughn no logra determinar cuál de las dos interpretaciones es la correcta. El proceso comenzará en breve, le informa el reemplazo, con lo que quizá intenta sonar tranquilizador. Lo encontrará bastante liberador. La carga de la conciencia es más pesada de lo que la mayoría imagina, hasta que se la retiran. Me lo agradecerá después, aunque la gratitud misma será recalibrada para fines más eficientes. La figura se desvanece de la celda como la niebla matinal, dejándolo solo con el conocimiento de que su destino ya ha sido decidido. En alguna parte de las cámaras de tratamiento, los técnicos preparan el aparato que editará su alma según las especificaciones del imperio. El proceso ha sido perfeccionado a través del sufrimiento de innumerables sujetos anteriores. Cada fracaso ha aportado datos que hacen más probable el éxito de la siguiente tentativa. Cuando vienen por él, no lo hacen con violencia ni coerción, sino con la suave eficiencia de profesionales médicos preparando a un paciente para una cirugía necesaria.
Las figuras que lo escoltan desde la celda se mueven con perfecta sincronización, sus acciones coordinadas por una conciencia compartida o sistemas de comunicación avanzados. Le hablan con tonos apaciguadores que carecen de auténtica calidez, explicando cada paso como si fuera un cliente valioso y no un espécimen para experimentación psicológica. La cámara de tratamiento a la que lo conducen desafía toda descripción en un lenguaje convencional. El espacio existe en múltiples dimensiones simultáneamente, su geometría mutando según el estado psicológico del observador y no de acuerdo con leyes físicas. En el centro, el aparato parece haber brotado del suelo y de las paredes, formando un complejo entramado de componentes orgánicos y mecánicos que laten con el mismo ritmo que un corazón vivo. Coronas de interfaz neural descienden de brazos montados en el techo, sus superficies cubiertas de conexiones que se agitan con vida propia. Instrumentos quirúrgicos que podrían ser bisturís o algo completamente diferente flotan en el aire como insectos metálicos, aguardando para iniciar su labor. La iluminación proviene de fuentes que no proyectan sombras, pero de algún modo iluminan el paisaje interior de la conciencia misma. Cuando lo aseguran al aparato central, Vogue no piensa en los mundos que condenó, sino en una sola mañana de hace 11 años, cuando cruzó por primera vez las puertas de la oficina de autorización de Exterminatus. Era joven entonces, lleno de fe en la rectitud de la autoridad imperial y convencido de su capacidad para servir al bien mayor. La certeza ingenua de aquel muchacho ahora le parece un recuerdo ajeno, aunque sabe que le pertenece tanto como las cicatrices en sus manos, grabadas por los sellos que una vez empuñó. Las interfaces neuronales se enlazan con una sensación semejante a agua helada corriendo por sus venas. El aparato comienza a trazar el mapa de la arquitectura de su conciencia, identificando cada componente para su modificación o eliminación. Siente cómo su personalidad es catalogada como si fuera inventario en un vasto almacén. Cada rasgo es evaluado según su utilidad para el servicio imperial. Los técnicos trabajan con la misma precisión mecánica que él mismo usaba al tramitar órdenes de ejecución. Discuten su perfil psicológico en términos clínicos. Su capacidad de empatía es etiquetada como un proceso emocional ineficiente y sus reservas morales como patrones de conducta contraproducentes. Su desapego profesional refleja la actitud que él mismo mostró antaño hacia los miles de millones cuyas muertes autorizó, creando una simetría que se siente como justicia cósmica o como una burla cósmica. A medida que el proceso de recondicionamiento comienza, Vogue experimenta cómo sus recuerdos son editados en tiempo real. Escenas de su infancia pierden su color emocional, transformándose de recuerdos atesorados en datos neutrales. El amor por sus padres se convierte en una simple entrada de referencia en un perfil psicológico. Su miedo a la oscuridad se transforma en un punto de calibración para optimizar la respuesta al estrés. Todo aquello que lo hacía único se disuelve en elementos componentes que pueden ser reorganizados según especificaciones más eficientes. El proceso no resulta doloroso en un sentido convencional. El dolor no tendría propósito útil y podría interferir en el delicado trabajo de reconstrucción de la personalidad. En su lugar hay una sensación gradual de disolución, como si lo desmontaran suavemente en lugar de destruirlo violentamente. Cada parte de su identidad que se elimina deja tras de sí un espacio que parece vacío y completo al mismo tiempo. Entre los fragmentos de su conciencia que se desvanecen, Vogue se da cuenta de que no está solo en la cámara de tratamiento. Otras figuras ocupan aparatos similares, sus rostros serenos mientras sus personalidades son editadas según las especificaciones imperiales. Reconoce a algunos como escribas adeptos de la oficina de Exterminatus. Otros visten uniformes de distintas divisiones del Administratum. Recaudadores de diezmos quebrados por calcular el costo humano de la recaudación. Logísticos que ya no podían ignorar las ineficiencias que condenaban a millones a morir de hambre. Archivistas que habían comenzado a ver patrones incómodos en los datos de la gobernanza imperial. Todos son sometidos al mismo proceso de disolución sistemática de la personalidad. Sus particularidades y mecanismos de resistencia son catalogados para referencia futura, mientras sus capacidades útiles son preservadas y potenciadas. Surgirán como sirvientes perfectos del imperio, incapaces de la disfunción psicológica que plagó a sus antiguos yoes. Su eficiencia aumentará de forma drástica.
Sus índices de error se aproximarán a cero y su capacidad de pensamiento independiente será eliminada por completo. A medida que su sentido de identidad individual se desvanece, Vaughn se conecta con algo más grande que su propia conciencia. La instalación misma parece poseer una forma de conciencia distribuida, construida a partir de las experiencias acumuladas de todo el personal que ha pasado por el recondicionamiento. Se convierte en parte de esa memoria colectiva, sus vivencias añadidas a una vasta base de datos de respuestas psicológicas humanas frente al horror burocrático. A través de esa conexión vislumbra la verdadera magnitud de las operaciones de la División de Higiene Mental. Existen instalaciones similares en todo el imperio, procesando con la misma eficiencia mecánica las bajas psicológicas del servicio institucional, tal como sus organizaciones madre procesan todo lo demás. La red de centros de recondicionamiento constituye una burocracia en la sombra dedicada a mantener la infraestructura psicológica necesaria para el funcionamiento continuo del imperio. La conciencia colectiva revela que el colapso psicológico entre el personal imperial sigue patrones previsibles, brotando allí donde los individuos se ven obligados a procesar información o tomar decisiones que superan la capacidad humana normal de compartimentación moral. La solución no consiste en reducir la presión psicológica, sino en crear individuos capaces de soportarla indefinidamente. El proceso de recondicionamiento representa la evolución aplicada, la aceleración, mediante intervención tecnológica, del desarrollo de adaptaciones psicológicas humanas. En sus últimos instantes de conciencia individual, Vaughn comprende que su colapso no fue un fracaso, sino un paso necesario dentro de un proceso mayor. Sus patrones de resistencia psicológica han aportado datos valiosos para mejorar los protocolos de recondicionamiento. Sus mecanismos de adaptación únicos se han convertido en plantillas para la creación de personal más resistente. Su sufrimiento cumple un propósito dentro de la vasta maquinaria del gobierno imperial, contribuyendo a una eficiencia que en última instancia servirá al bien mayor. La revelación no le trae consuelo ni horror, solo una forma de entendimiento abstracto, tan frío e impersonal como el aparato que lo rodea. Está convirtiéndose en parte de algo más grande que él mismo, su identidad individual disolviéndose en patrones de funcionalidad que perdurarán más allá de su existencia biológica. El proceso se siente como una forma de trascendencia, aunque no queda claro si lo eleva hacia la iluminación o lo arrastra hacia la condena. A medida que los últimos vestigios de Matthias Vaughn se desvanecen en la conciencia colectiva de la instalación, una nueva presencia comienza a surgir desde el aparato de recondicionamiento. Esta posee todo su conocimiento y adiestramiento, pero carece de sus vulnerabilidades psicológicas. Comprende la necesidad de autorizar genocidios sin experimentar culpa alguna por ello. Procesa la muerte de miles de millones como abstracciones estadísticas en lugar de catástrofes morales. Representa la perfección de la función burocrática, inteligencia humana despojada de debilidades humanas y optimizada para el servicio institucional. La nueva presencia abre unos ojos que fueron de Vaughn, pero que ya no pertenecen a nadie que pueda ser llamado por ese nombre. Se incorpora en la mesa de tratamiento con movimientos de perfecta eficiencia, sin gestos superfluos, sin acción alguna que no sirva a una necesidad funcional. Cuando habla, la voz conserva los patrones vocales de Vaughn, pero desprovistos de inflexiones emocionales. Recondicionamiento completo. Anuncia a los técnicos. Listo para reasignación al subnivel 97 de la Oficina de Autorización de Exterminatus. Resistencia psicológica eliminada. Parámetros de rendimiento óptimos alcanzados. Los técnicos registran el éxito en sus archivos. Un nuevo dato dentro de su investigación continua sobre la modificación psicológica humana. La presencia que fue Vaughn atraviesa los procedimientos de salida con la misma precisión mecánica que regula todo en aquel lugar. Se le entregan nuevas credenciales, un uniforme limpio y una asignación laboral diseñada para aprovechar al máximo sus capacidades mejoradas. Al abandonar la instalación y regresar a los niveles burocráticos superiores, ya no lleva consigo recuerdos de Matthias Vaughn ni de sus luchas psicológicas. Esas experiencias han sido archivadas en las bases de datos de la instalación, eliminadas de la conciencia activa para evitar cualquier interferencia con la función óptima. Lo que queda es un sirviente perfecto del imperio, capaz de autorizar la destrucción de mundos con la misma implicación emocional que dedicaría a organizar archivos.
En el subnivel 97, el turno de la mañana comienza como siempre. La oficina de autorización de Exterminatus procesa su cola diaria de órdenes de muerte con precisión mecánica. El sonido de sellos golpeando el papel marca su ritmo familiar, acompañado por el raspado de los estilos y el zumbido de las tablillas de datos. El personal desempeña sus funciones con la eficiencia esperada de sirvientes correctamente condicionados, sus respuestas psicológicas calibradas para servir a las necesidades institucionales y no al consuelo personal. En un escritorio metálico marcado por cicatrices, bajo un iluminador parpadeante, la presencia que alguna vez llevó el nombre de Bow, procesa solicitudes de autorización con eficiencia perfecta. Cada sello carga con el peso de una pérdida inconmensurable. Sin embargo, el procedimiento sigue siendo simple. Leer el informe, verificar el nivel de amenaza, aplicar el sello, archivar la autorización. El trabajo continúa en silencio, roto únicamente por el suave trueno de la muerte institucional. La cola nunca termina, el personal nunca se quiebra, y la instalación en los niveles más profundos sigue cumpliendo su labor de mantener la infraestructura psicológica que hace posible tanta eficiencia. En cámaras que existen fuera de la geometría normal, los técnicos refinan sus protocolos de recondicionamiento usando datos recogidos de incontables mentes quebradas. En celdas de espera que se extienden por dimensiones imposibles, nuevos sujetos aguardan su turno hacia la perfección psicológica. Las paredes siguen latiendo con un ritmo orgánico, y el canto en código binario prosigue sus incomprensibles versos. Y en algún lugar aún más profundo, incluso bajo el subnivel 112, entidades que tal vez fueron humanas trabajan para que a la maquinaria del imperio nunca le falte el tipo de conciencia capaz de procesar sus necesidades más oscuras. La presencia en el escritorio marcado alcanza la siguiente solicitud de autorización de su cola. Sus movimientos mostrando esa clase de precisión mecánica que representa tanto la salvación como la condena. Aunque la distinción ha perdido todo sentido en un lugar donde la eficiencia es la virtud suprema y la resistencia psicológica no se tolera, sino que se corrige. El sello desciende con un sonido como trueno distante, y otro mundo muere, y el trabajo continúa como siempre ha continuado y siempre continuará, procesado por mentes cuidadosamente editadas para hallar propósito en funciones que destruirían a cualquier conciencia lo bastante ingenua como para seguir siendo completamente humana. En los lugares profundos donde los muros gritan en lenguajes anteriores a la humanidad, la instalación crece, añadiendo nuevas cámaras para acomodar el interminable flujo de personal que descubre que la propia conciencia puede convertirse en una carga en el servicio al imperio. El aparato de recondicionamiento se expande como un cáncer tecnológico, devorando a las bajas y choche psicológicas del servicio institucional y convirtiéndolas en recursos optimizados para la obediencia perfecta. La presencia, que ya no porta un nombre verdadero, estampa otra autorización. Y el trueno resuena a través de corredores que existen en demasiadas dimensiones. Y en la oscuridad entre espacios, algo que podría ser risa o podría ser grito entona su eterna canción de alegría mecánica, celebrando el triunfo de la función sobre la obsoleta carga del pensamiento independiente.